Bienvenidos amigos a esta tercera entrega de Diálogos del siglo XX. Esta propuesta, como bien ustedes ya conocen, es diseñada y puesta en pantalla y a través de las redes sociales por un esfuerzo institucional de Generación 50, institución cultural educativa no lucrativa de la República Dominicana. En el día de hoy nosotros tenemos la presencia de un gran amigo, colega, cineasta, hombre militante de procesos importantes en el desarrollo de la República Dominicana, con quien hemos compartido en múltiples ocasiones, tratando de impulsar el desarrollo del país desde el área educativa, desde el área cultural. Bienvenido a Hola. Diálogos del siglo XX, Echel Baez. Sí, como tú decías que amigo de tantos años, me vino a la memoria que creo que tú fuiste de los primeros inscritos en la carrera de cine. Sí, soy del primer grupo, yo me gradué en ese grupo. Ahí estaba Juan Ubiere también. Juan Ubiere y estaba Rosario. yo que me fui. Sí, ahí estaba también Juan Bautista Sánchez. Sí. Regino, creo que es Regino de la Rosa, que era mayordomo en ese momento de la UAS. Sí. Higinio Plinio Hinoa, que era de La Vega, viajaba constantemente aquí. Y ese grupo, pues, hicimos una gran amistad, no hubo ningún tipo de desavenencia y buscábamos, ¿verdad?, graduarnos de esos estudios cinematográficos, y algunos pasamos a conformar la primera generación de cineastas del país, que se graduó en el año 1983. Entonces, yo me acuerdo la vez en que tú, bajo lluvia, tú ibas con los pantalones arremangados, cruzando la 25 de un lado a lado, y con la bota, ¿de qué color eran? Claro, de color, como esa camisa. ¿Tú te acuerdas? Porque yo me acuerdo bien. Entonces yo me morí de la envidia. Ahí él se va a graduar y yo estoy taxiando. Yo estaba haciendo taxi para poder... ¿Tú sabes que antes no había trabajo? No, muchos espacios laborales en esos tiempos del 78, 80, 82 eran momentos un poco difíciles para ese grupo de jóvenes que estaba saliendo a la calle, ¿verdad?, buscando perspectivas de crecimiento, de desarrollo familiar y personal. Entonces, yo creo que tú tomaste una buena decisión, una decisión correcta y además de eso valiente, de producir sin tener que caer en situaciones difíciles y que pusieran en tela de juicio tu integridad como ser humano. Sí, yo hacía periodismo televisivo, ¿no?, ya para esa época. Pero el hecho de salir de la UAS fue por motivos puramente económicos, por un lado, y en ese tiempo uno tenía seguidores, como ahora, pero los seguidores míos tenían una macana y un revólver en el cinto. Bueno, eran los seguidores de prácticamente el 80% de la juventud dominicana, sí, porque el otro 20% era un grupo de jóvenes que pertenecían a la clase media alta, a la clase oligárquica de la nación, y tenían otro deleite fuera del país inclusive, o quizás en algunos lugares turísticos de la República Dominicana. Pero la generación, la gran cantidad de jóvenes, por eso digo el 80%, quizás sin ningún quizás, ¿verdad?, con temor a equivocarme o no, pero yo creo que así con un 80% estaba en las calles reclamando otro estilo de vida a quien dirigía el poder político y económico de la nación en ese momento. Y recuerdo que los únicos que tenían alguna posibilidad de hacer cine o de comprar un rollo de 3 minutos en Super 8 u 8, ¿no?, en camarita, 8 milímetros, sí. Sí, podían hacerlo, que era Omar Narpier, Correcto, que vivía aquí en la zona colonial, y compraban sus rollos en Esteba, correcto. que también
hacía, creo que lo mandaba afuera primero y después se hacían aquí las revelaciones de aquellas cosas que... Entonces uno, en graduarse, yo decía, bueno, nos vamos a graduar de cineasta, ¿verdad? De directores de cine. Yo creo que nos veían como una cosa rara, ¿no? Sí, sí. Porque todo el tiempo. Pobre, sin dinero, mulato, con aquel sueño de hacer cine. Sí. Apenas porque lo amábamos, ¿entiendes? No, y la universidad, tú sabes que en ese momento estaba también ahogada económicamente porque la universidad era el centro de toda la ebullición política y social del país. Y entonces el doctor Balaguer, que en ese momento dirigía la nación de manera muy fuerte, muy contundente, sobre todo hacia la juventud, pues veía en la universidad una institución que no estaba de acuerdo con sus fines y sus objetivos. Y entonces, ¿cómo darle dinero a esa institución para pagar su nómina y para propiciar nuevas carreras? Y en el caso nuestro, dime tú cómo un personaje como ese iba a entender que un grupo de gente, jóvenes sobre todo, iban a estudiar cine e iban a hacer cine con el dinero que él pudiera otorgarle a la universidad. ¿Cómo convencer a ese todopoderoso personaje político del país primero para que le diera dinero a la Universidad Autónoma de Santo Domingo para desarrollar todos sus planes y proyectos, y posteriormente para que la misma universidad, a través de sus escuelas, a través de sus decanatos, a través de sus vicerrectorías, enarbolara, ¿verdad?, propuestas creativas, técnicas, económicas y populares? ¿Qué matrícula eres tú de la UAS? Yo soy 78, 78, 5861 soy yo. Me recuerdo, yo soy 74, 48, 31. Tú entraste primero que yo. Sí, porque yo quería ser arquitecto, pero entonces daban ingeniería y arquitectura al mismo tiempo. O sea, no era una cosa, ingeniería por un lado, no, eran las dos juntas. Entonces yo era muy malo en matemáticas, me consideraba muy malo en matemáticas. Ahora no, ahora yo para todo uso las matemáticas, para todo. Magnífico. Y luego quise estudiar psicología. Y cuando vi que iban a abrir la carrera de cine, sí, dije, porque ya yo estaba haciendo teatro. Sí. Hay una etapa, discúlpame que te interrumpa, que la gente de este tiempo, siglo XXI, y una parte también del siglo XX, yo diría que los últimos 20 años del siglo XX, desconoce a Echel Báez, el actor de cine, de teatro, de televisión, pero sobre todo el actor de cine. ¿Cómo logras, Echel Báez, articular tus papeles protagónicos o secundarios dentro de estas propuestas que en la mayoría de los casos no eran propuestas locales? No. Eran propuestas internacionales. Eso quiere decir que tú en los años 70 estabas dentro de un gran proyecto internacional, precisamente sí, haciendo roles de importancia. ¿Y por qué? Bueno, te voy a preguntar después, ¿por qué tú dejas ese vínculo, ¿verdad?, con la actuación y te dedicas por completo a la dirección, realización y organización de eventos propiamente cinematográficos? Bueno, cuando me inicié en el arte, yo fui al Palacio de Bellas Artes a hacer mi curso de pintura. Yo lo que quería ser pintor. Sí. Entonces encuentro que ahí se daba teatro. Sí, teatro. Y te preparan como actor. Sí, entonces un primo mío que estaba estudiando ingeniería en la UAS me llamó, y yo también estaba estudiando en la UAS. Entonces él me llama a mí, yo me inscribo. En ese tiempo te daban un examen y me fue bien en el examen. Sí. Recuerdo que ahí también empezó Manuel Chapuzó. Yeah. Sí,
su hermana también. Destacado actor y director de teatro. Para mí el mejor director de reconocido teatro a nivel es nacional e internacional. Porque es bueno destacarlo, Sí. Etchel, porque es un actor y director que se destaca, es del siglo XX, y esta generación del siglo XXI lo conoce quizás superficialmente, pero Sí. es un actor y director de mucha valía creativa en el país. Él ganaba en las audiciones, él ganaba siempre. Ya. Y a mí me ponían como segundo, pero yo un día dije, tú vas a ver lo que voy a hacer. Lo que yo hice fue que lo imité a él, Ya. a Manuel, Sí. para un papel muy importante en una obra de teatro que se llamó Tataiba 2, porque estaba Tataiba 1 y Tataiba 2. Entonces yo le gané a Manuel Chapuzó. Por fin. Sí, pero lo que hice fue que yo lo imité a él. Ya. Y entonces las imitaciones parece que siempre se me dan bien. En el 75-76 llegó aquí un proyecto cinematográfico de la mano de William B. Friedkin. Quien ha visto El Exorcista ¿Sabe entenderá ya así quién la dirigió y quién estaba dirigiendo ese proyecto. Y fuimos a hacer audiciones allí. Y yo también fui. Ya. Entonces, yo sufro de miedo escénico. Y me comenzó miedo escénico, esas cosas. Yo me había aprendido bien la parte, él personalmente. Y yo dije, no, yo me voy. Entonces, cuando me fui, digo, no, que él quiere que tú vengas. Ya. Digo, bueno. Y Te entonces dio- lo hice, claro, porque te ya dio tenía valor. confianza. Ya. Y me gané mi papel. Ya. Entonces, había, un gran amigo que está con dificultades ahora por la pensión. Casi no actuó en la película porque yo no tenía cómo encontrarme. Y entonces yo había dejado un teléfono y una persona había llamado a ese número de teléfono. Y yo, tú sabes que cuando llamaban a uno, gente rara, Sí, en esa época. en en esa esos época, tiempos. en eso es. Todo el mundo sacaba de una vez. Sí. Entonces, pero me fueron a buscar y me fue muy bien en la película. Y yo de freco al fin, yo me acerqué a él y le dije, yo lo que quiero es hacer lo que usted hace. Yo quiero dirigir películas. Le dijiste en ese momento. Sí. Entonces él me dijo, mira, a través me habló un chico, pero fue muy gentil, me dio una carta, no sé dónde está la carta, alabando mi actuación, esa cosa, aunque en la edición final siempre ocurre eso, te llevan de escena, ¿no? Sí, claro. Pero también, ya finalizando la película, después que él me dio la carta, él se acercó a mí, me dijo que fuera. Y yo, entonces los muchachos relajando porque el tipo es gay. Ya. Pensaban que había un interés especial en ti. Sí. Entonces, él me dijo que si yo quería, él podía abrir un curso para mí de 2 años en una universidad en California, que eso sí tenía que saber el inglés. Ya. Una pregunta, ¿una película? ¿Fueron 2? Esa, Sorcerer, El salario del miedo. Después actué en una película de Clemente de la Cerda, venezolana. Ajá. Vino aquí, estaban buscando actores, esas cosas, y yo también audicioné y me gané. Fue tan importante el papel porque en la película todas las muertes son mías. Ya. Y explosión de carro también soy yo que la hago. Lo hizo ¿Como actor? cada vez que salía de escena yo me la comía. Eso Ya, sí. ya. Entonces lo que hizo fue que unió 2 papeles que tenía y me lo dio a mí, votó a otro que tenía ahí. Sí. Que en una escena él me vio volar por los aires. Sí.
volar por los aires literalmente, atrás de uno que debíamos agarrar, ¿no? Sí. Y yo lo que hice, que los dos que iban delante de mí, yo volé, porque yo, ¿sabes lo que es parkour? Esas cosas que te suben edificios, te vas en edificios, sí, sí. Tipo hombre rana, ¿no? Sí. Yo lo practiqué mucho, lo practicaba mucho. Okay. Llegué a tener muchos accidentes. Y el último accidente lo tuve hace unos 10 años, ¿no? Y eso, propio de eso fue que tuve que operarme de la columna, tengo un problema en las rodillas, o sea... Porque en ese momento no había muchos artificios como para hacer las escenas con otros actores. No, lo que pasa es que yo era intrépido, tampoco. Yo leía, preguntaba qué era lo que querían, cuál era el encuadre de la cámara, entonces yo tenía la información que no tenían los otros. Ya. Podían ser mejores que yo, pero yo me destacaba. Yo tenía una capacidad física envidiable, ¿no? Yo me preparé sobre todo porque un hombre rana que murió me dio ejercicio, mi padre también cuando era pequeño. Y una de los hobbies míos era, bueno, voy a decir porque ya pasado que 50 años. Podemos hablar franca y abiertamente, porque estamos primero en diálogos del siglo XX para el siglo XXI, Edsel, y además de eso, ya estamos bastante viejitos. Mi hobby era cucutear las abejas. Las abejas eran la policía. Ya. Cucutearlas, ellos se iban atrás de mí y yo cruzaba el Osama. Ganado. Sí. Ay, mi madre. Pues yo sabía dónde cruzarlo, sí. Pero ellos no disparaban y nada. No, además de eso, después que tú te tirabas al río, te perdías. O sea, sí. ¿Quién te va a seguir después de eso? Sí. La zona colonial, aunque hoy es una zona bastante iluminada, en esos años, después del Conde, la misma Isabela Católica y otras calles más adyacentes al río, no estaban perfectamente iluminadas, quizá algún poste de luz o de energía eléctrica. No, pero te estoy hablando de Gualey. Yo vivía en la Sánchez Payá. Ya en la zona norte. Sí, era muy difícil darte seguimiento por ahí. Muy difícil, totalmente. Es una zona muy dura. Sí. Chupita, Gualey, los Guandules. Los amigos míos de aquella época, ellos saben más cosas mías. Y de cuando yo era chiquito también. La intrepidez, un poco la ignorancia de uno, ¿no? Yo no pensaba mucho las cosas. Ahora no, yo las pienso. Y yo las hacía. Yo era intrépido, sumamente intrépido. No tiene que ver con valentía, nada de esas cosas, porque yo oigo un tiro y lo primero que yo hago es tirar al suelo. Claro. Ok, a mí no se me pegó. Vamos para allá. Si un director cinematográfico dominicano o extranjero le dice a Edsel Báez, Edsel, tú tienes las facciones para un rol de un personaje para mi próxima película, tú tienes experiencia como actor en cine, televisión, teatro, me agradaría contratarte para que tú asumas ese rol. ¿Lo asume Edsel, lo acepta o definitivamente no quiere salir frente a cámaras? Es que yo tengo miedo escénico. Sí. Por eso yo dejé un poco el teatro, dejé la actuación, porque yo digo, yo no sirvo para yo admiro a la gente que es capaz de hacer lo que sea. Eso sí, cuando yo entro en escena... Si lo asumes, lo asumes. Los que han estado en escena conmigo lo pueden decir. Giovanni Cruz estuvo en escena conmigo, o yo estuve en escena con él. Muchos amigos ya han ido y amigas. Pero fíjate que hubo un momento en que la actividad política se comió al artista que es mí. Y
Además, a mi padre lo desapareció en el 65. Yo vivía muy, muy inconforme con todo. Y una vez un señor, que no voy a decir su nombre, pero me sacó una pistola para sacarnos a José Cáceres y a mí del Palacio de Bellas Artes, y estábamos en la azotea donde hacíamos los ensayos. Y me la sobó adelante, me dijo: usted se va de aquí ahora mismo. Ajá. Yo le dije... ¿Un enemigo lo mandaron o estaba como yo le dije, inteligencia ahí? Yo recuerdo que solamente le dije y me fui. Ya. Entonces yo dije, de aquí no me va a sacar nadie. Pero me hicieron la vida imposible y yo no quería irme a ningún grupo de teatro. Sí. No me empleaban en ninguna obra. Entonces un buen día yo dije, voy a hacer teatro con ciegos y con sordos. Y fue cuando creé, yo era muy bueno en pantomima. El primer grupo de teatro de sordos, que era teatro de pantomima, con sordos. Ahí después me di cuenta que había sido el primer grupo de teatro de sordos del mundo. No existía esa especialidad. No es... Ya. Sí. Y como aquí yo lo que decía, no, en muchísimas partes lo están haciendo, vamos nosotros también. Sí. Porque me decían, ¿usted cree que los sordos, imagínense? Van a entender, van a asumir. Sí, todavía hoy tú dices sordo. Sí. Yo que soy medio sordo, o sea, la sordera para las personas que tienen deficiencia auditiva, y son muchos, sí, son millones que tenemos deficiencia auditiva, como no lo ven, o sea, no es que tú cojeas, no es que tú eres ciego, es que no te ven que tú eres sordo. Entonces se hace el sordo. Sí. Y uno tiene mucho problema con esas cosas. Y la sordera mía fue por un motivo. Un día, metieron a un hermano mío y yo lo fui a sacar al destacamento que no queden. Me dieron una galleta. Yo nada más supe que me dieron una galleta, eso sí. Ya. Le fui arriba. Le fui arriba a uno. Ya. Entonces le caí arriba y chocó contra la pared y se desmayó. Y cuando yo voy a ayudarlo, dije, yo nada más sentí el primer palo, la primera galleta, todas cosas. Y estaba sangrando por aquí cuando me llevaron al hospital, que gracias a un médico militar prácticamente me salvaron de esa situación. Es para la generación del siglo XXI, que tú sabes que es una generación que apenas tiene 30 años, porque ahora mismo van circulando 20, 21 años, 22 del presente siglo. Y si vamos a entender esa generación del siglo XXI como un grupo de adultos, tenemos que situarla desde el año 1990 del siglo XX, para que con esos 10 años complete cierto nivel de adultez. Y creo que sí, porque después de 20 años, 25 años que uno viene cobrando cierta razón, ¿verdad?, de lo que pasa en el mundo, en la vida, y esas cosas. Tú viviste una experiencia maravillosa, independientemente de tus limitaciones económicas y los problemas políticos que tú vivías y tu familia también. Y es que viviste ese ambiente cinematográfico en la zona colonial, en donde estaba la mayor concentración de salas de cine. Sí. Se hacían cineclubes los domingos con amplios debates, con excelentes expositores. Y entonces hay una generación que no sabe que en la zona colonial, estamos hablando de la Palo Hincado hasta la misma calle Las Damas, pues habían quizás 10, 15, 20 salas de cine, entre ellas muchas muy buenas y confortables.
Sí, pero eran caras. Yo vivía de lavar carro. Ujú. Cuando nos conocimos, Sí. yo lo que lavaba era carro. Yo Ya. terminaba a las 1 de la mañana y ya yo tenía que estar listo a las 5 de la... eh, yo tenía que estar listo a las 5 de la mañana esperando la guagua de la universidad. Ya. No había otra manera. Y la guagua de la universidad era la guagua de la universidad. Sí. O sea, tú tenías que montarte en esa guagua, aunque la guagua de la universidad, como nosotros la vivimos y la vimos, Sí. fuera de lado, cayéndose prácticamente, Sí. por el grupo de estudiantes que iban en ella y el grupo que estaba dentro, parado Sí. y sentado. Ajá. Yo recuerdo que era maravilloso cuando yo llegaba al punto que había muchos, ¿no? Sí. Otros estudiantes, igual que yo. Yo me sentía muy bien en la UAS. Me sentía muy bien en la UAS. Ya. O sea, el solo hecho de estar en la UAS me hacía sentir bien. Sí. En una universidad, incluso cuando dejé los estudios, yo nunca dejé de ir a la UAS. No, y te has mantenido siempre con amistades. Sí, yo y era en de Flavio actividad Suero. permanente. Yo era de Flavio Suero. Ya. ¿Entiendes? Sí. Pero en esa época encontré también, no podía hacer cine, hago teatro. Correcto. No podía hacer teatro porque no me llamaban. Y yo era muy jodón, muy conflictivo, sí, es verdad, yo siempre lo he sido, ¿no? Yo no le como a nadie, ni tengo por qué portarme mal con nadie. Ni Tengo que bien ser tampoco con nadie. eh, Como ne- tú eres y quieres. Sí, sí. Ahora, el que macó conmigo, macó. ¿Entiendes? Ahí yo comencé a formar los grupos de teatro con ciegos, con sordos, con todo tipo Personas. bueno, con no discapacidad. vidente, no ciego, no Con vidente, discapacidad. con alguna discapacidad. Exacto. Monté una obra que se llama, y está en los periódicos. Ya. Y hay periodistas que, como José Rafael Sosa, que lo publicó. La restauración que se presentó, y está Iván García, que puede hablar de eso. Franklin Domínguez también, que fueron de las únicas personas, de las muy pocas personas que fueron a la Sala Ravelo a ver esa función, que era con sordos. La restauración en pantomima y un guitarrista. Para hacer un ambiente, ¿verdad? Dramático, Sí. musical. Entonces los cambios, yo puse una pancarta que ellos salían, eran como el cine mudo. Ah, perfecto. Era como el cine mudo, era Sí. como una película del cine mudo. Sí. Y todo lo hacíamos así. Entonces yo lo entusiasmaba mucho mostrándole esas cosas y eran geniales. Pero a la par que eso, yo les conseguía trabajo. Qué bueno. Todavía queda uno en la Sala Ravelo del Teatro Nacional. Queda un sordo. Trabajando No sé, ya. Sí, trabaja como acomodador. Ya. Y otro que es un mimo genial está en el SIG, en el Palacio de Bellas Artes. Creo que ya ellos lo van a jubilar, pero ellos no se quieren jubilar. Entonces lo encargaron del segundo piso del auditorio. Sí. Y lo quieren mucho porque son muy trabajadores. Entonces se integraron. Otros se fueron a bibliotecas y entonces el trabajo mío era un trabajo social de involucrarme con ellos para conseguirle trabajo y también un trabajo cultural, llegando a crear algunas modalidades de alfabetización, ¿no? Sí. Llegué a presentarme en Casa de Teatro con una obra de Álvaro Menéndez Leal que se llama Luz Negra, Casa de Teatro. Sí, que en ese nivel Eran 2 ciegos y un sordo.
Sí, pero hay que destacar que esa casa de teatro en ese momento era, prácticamente dirigía la cultura de la República Dominicana. Sí. Existía la Dirección General de Bellas Artes, es Sí. verdad. Existía el Teatro Nacional, es cierto. Ahora, la efervescencia mayor de la cultura dominicana estaba en esa casita pequeña que se llama Casa de Teatro, en la zona colonial, Sí, de la Padre Villini. Así es. Y toda la juventud y todos los viejos también es. de ese tiempo querían asistir a Casa de Teatro, o a ver, o a actuar, o a cantar. Y todavía se mantiene ese ambiente de que el que canta ahí, o del que actúa ahí, o del que gana un premio literario de Casa de Teatro, ha ganado, ¿verdad?, una distinción muy especial, porque el amigo don Freddy Ginebra, el duende, amigo de todos nosotros, se ocupó de darle forma a ese proyecto y encontró un grupo de amigos, así es, de congéneres de él, Sonia Silvestre, Jackie Núñez Rico, Ángela Che, la esposa de Ángela Che, Elsa Núñez, un sinfín de creativos de la República Dominicana que estaban en ese momento emergiendo como las figuras principales de la cultura dominicana en todos los órdenes. Entonces, Casa de Teatro se convirtió prácticamente en la luz de la cultura dominicana en todo el país. En la época representó como un punto nodal el equilibrio de los que queríamos hacer alguna cosa en el arte, ¿no? El arte combativo, el arte útil, que sirviera para una cosa. Y por ese motivo yo nadaba entre dos cosas. Entonces, voy a Casa de Teatro, bajaba, en ese tiempo los vehículos bajaban así por la Meriño, y la cosa. Pero yo no, yo me quedaba en el Parque Independencia. ¿Por qué? Porque entonces yo quería ver qué estaban dando en el Rialto, qué pasaba por el Santo Tomé, por el cine colonial. Me daba yo paseaba todos los cines, el cine Olimpia, pero cuando yo veía los precios, que era como, me costaba 2 lavadas de 2 carros. O sea, yo lo veía. 1.25, oye, $1.25. Te podía costar 75 centavos, te podía. No, 75 centavos en mi época era el más caro. Era el más caro. Y era el de élite. Ya. Yo fui un día ahí, ¿entiendes? Y casi me devuelven porque no tenía la ropa apropiada. Sí. De verdad, y habían acomodadores y acomodadoras en esos cines, o sea, con su bombilla. Mejor vestido que uno. Mejor vestido que muchos de los visitantes o cinéfilos. Entonces, yo era muy quemado por el sol. Tenía mucho cabello, no como ahora. Pero era esbelto, largo, y fui con una amiga en su carro. Ella me llevó y yo estaba con tenis. No se podía entrar con tenis. Entonces, no, un chance, ¿entiendes? Para que tú podías entrar con tenis de marca. Pero ¿Qué diferencia? El tenis de marca era Converse. Sí. Y yo lo que tenía es 7 veces campeón, que era el negro. Excel, entraste a esas salas de cine. Pero yo no iba mucho a esas salas de cine. No. Porque era muy costosa. Y a mí me gustaba mucho más granjearme con el pueblo. Yo iba mucho a la Estela, iba mucho... Coliseo Brugal, que estaba frente a la Estela. Coliseo Brugal, con los tigres de ahí, al Max, al Diana. Sí. Y durante un tiempo yo fui una especie de traductor de películas en Cinzano, en esos cines de ahí de la Monte Carlo. Sí, Cinzano, Marlboro, allá arriba. Sí, Marlboro. Sí. Porque la película la pasaban con un subtítulo. Sí. Entonces yo tenía que leer el subtítulo. Para interpretárselo al público presente. Sí, con un grupo ahí, ¿entiendes? De analfabetos. Y ellos era una etapa
Tremendo. Era una vez cada 15 días, porque un trabajador no podía ir al cine. Era cuando habían cosas de Muy grandes. especial, muy Sí. especial, muy especial. Y yo inventaba cosas. Pero papi chulo, que no. Y la gente lo entendía bien y lo aceptaba bien. Yo recuerdo las cosas que yo inventaba. y ellos a veces me miraban así, pero eso no dice ahí. Eso no puede ser que... Y ellos hablan igual que nosotros. Ellos hablan igualito que nosotros, pero en su idioma. Sí. Eran italianas. Ya. Casi siempre eran películas troyanas. Muy fantástica. Muy fantástica. Tú eres una figura muy conocida en el ambiente artístico en la República Dominicana, también en el ambiente político. Y hay gente que se pregunta de dónde viene Echel Báez, cuáles son sus familiares, cuántos hermanos tiene, su padre y su madre, dónde están, de dónde vienen, qué hacían. Son preguntas así importantes y valiosas que esta generación del siglo XXI desea saber de un ser humano destacado, dinámico, proactivo como tú, del siglo XX. Bueno, lo voy a decir todo muy plano, sin sentimiento, porque es que hablar de esa cosa me tranca. Sí. Entonces yo tengo mi papá, un negro, analfabeto. Mi mamá, ella quería ser médico, se estaba preparando para ser médico. Tenía una especie de curso de enfermera ya, ¿no? Y eso fue lo que pudo salvarnos la vida, ¿no? A mucha gente. No solamente ella en el barrio ayudaba. Era la que ponía las inyecciones. Ya, perfecto. ¿Entiendes? Esa era una profesión valiosa, importante en los años 70, 60, Sí. hasta llegado a los 80. Sí. Además era modista. Hubo gente que... usted es la costurera, no, modista. Sí. Valiosa muy también orgullosa, esa profesión. Sí. Tengo 5 hermanos de padre y madre, otro hermano más. Que yo sepa, esos son... Que mi papá era muy activo. loco, ¿no? Muy loco. Muy loco. Pues soy de Constanza. Allí comencé, mi mamá cada vez que yo me perdía, ella sabía dónde irme a buscar, que era en el cine, el cine que estaba en el parque. Había un cine en Constanza. Dos En Constanza. Dos. ¿Y qué proporción tenía Constanza como pueblo en ese tiempo? Estamos hablando del 60. Yo no sé, yo sé que yo andaba en velocípedo, andaba Constanza entero en velocípedo. Bueno, tú tenías entonces 7, 8, 10 años como mucho. Estamos hablando de 59, 60. Estamos hablando que en ese pueblo, si habían 500 personas, yo creo que eran muchos. Pero tenía 2 salas de cine. Creo que habían más, porque es un pueblo agrícola, ¿no? Sí, muy importante. Y los cines se llenaban. Ya. Se llenaba el otro que la tiraba a colores, pero sí, yo esa donde iba, que era antes de ser cine, era una iglesia. Ya. Entonces todo era banco de iglesia. Tú sabes que ahora se dio a la inversa en muchos pueblos. Yo fui, por ejemplo, a Barahona en una ocasión a jugar baloncesto, no a ver cine. Sí. Pero cuando llegamos al parque, la guagua nos dejó ahí frente al parque y entonces directamente frente al parque había un cine triple Barahona, así mismo. Sí. Y yo entré, era por la mañana, como a las 10 de la mañana, entré, miré el espacio, grande el espacio, y luego que pasaron unos años con unos estudiantes que estudiaban en la universidad, que eran de Barahona, me enteré que convirtieron en la sala de cine o las salas de cine en una iglesia. Y tú sabes, porque lo viviste también, que muchas salas de cine fueron después convertidas en iglesias, sobre todo compradas o alquiladas por los evangélicos. O sea, las religiones protestantes tomaron un auge amplio en el país en los años 70, 80 y compraron casi todas las salas de cine, que eran espacios bastante grandes. Y como tú dices, con esas butacas que eran los bancos que cogían 10 o 15 personas. Sí.
Entonces en Constanza tú dices que había dos salas de cine. Primero fue una iglesia que la convirtieron en un cine. Ya. Y la iglesia no sé a dónde se la llevaron. El asunto es una iglesia católica, no, porque los bancos eran que se usan, los que se usan, ¿no? En las iglesias. La iglesia católica. Sí. Que con aquella cosa que en el banco de adelante tú lo bajas y entonces, pero esto no se bajaba, sino que estaba permanente. Sí. Que mucha gente se caía y lanzaban peste, ¿no? Y ahí yo siempre estaba ahí. Y habían dos salas de cine. Es algo como, hemos conversado con otros amigos también y decimos que cómo es posible que la exhibición cinematográfica, que la distribución cinematográfica que antes llegaba en los años 50, 60, 40, 70, sí, en la época de Trujillo, dentro de la dictadura, a nivel nacional. Y habían, no cabeceras de provincia, no, municipios pequeños con 1 y 2 salas de cine. Porque tú estás hablando de Constanza del año 60 o Constanza del año 50 y realmente no era una población inmensa la que había en Constanza, pero como bien señalaste también, era un municipio que movía mucho dinero. Posiblemente eso provocó que un inversionista de esos predios agrícolas de Constanza dijera, déjame invertir mi dinero en una sala de cine. Y vino otro de esos productores también y dijo, déjame invertir dinero en otra sala de cine. Bueno, yo creo que ahí llegaban las películas cuando ya habían pasado por toda parte y la película de 90 minutos duraba media hora. ¿Y por qué? No. Se quemaban, estaban descompuestas, en muy malas condiciones, muy cortadas, porque antes una película dura, bueno, creo que con 70 veces, ¿no? A las 70 veces sí, ya empieza a deteriorarse. Correcto. Y estas películas... Y sí recuerdo que las completas generalmente eran europeas. Okay. Y eran 16 milímetros. Ya. Sí, porque el dueño del cine creo que había traído pero era un solo proyector. Un solo proyector, o sea que tenía que parar la proyección cuando terminaba un rollo. Entonces, el telón era una sábana blanca. Tremendo. Y el público encantado de eso. Una sábana, pero sí, bien puesta. Bien puesta, sí. Bien medida, ¿no? Sí, ¿no? sí. Yo sé que era una sábana blanca porque mi mamá tenía una de esas, ¿entiendes? Yeah. Y era la son de las pocas pueblo. cosas, sí, son de las pocas cosas que se fijan en la mente de uno. Entonces, yo aprendí a ver un cine con una narrativa ilógica. Ajá. Sí. Y porque en un momento dado, una película saltaba que tú entendías, exacto, con una elipsis. Sí, diferente a lo que estaba previsto en el guión de la película. Oye, ¿qué pasó? Porque esta hora es viuda, ya lo enterraron. ¿En qué momento lo enterraron? Generalmente eran de vaquero. Y vaquero era vaquero que persigue a indio. Vaquero que persigue a indio y mata a indio. Y ya. Y esa era el dichoso cine que nosotros veíamos. Salvo las de 16 milímetros. Que ahí sí yo llegué a ver películas. Yo no recuerdo, porque es que yo quedaba tan encantado que era como un sueño. Yeah. Entonces yo sé que soñaba la película y me ha quedado eso, ¿no? Como que mi sueño, aunque es profundo, me ha quedado eso de pequeño, como si estuviera viendo películas todo el tiempo. Yeah. Y son las películas porque es que es una infancia muy, muy bonita, porque fue una infancia cinematográfica. Correcto. De cine. Todo esto es lo que yo pienso, es así. Axel, fuiste a Brasil durante un tiempo, casi en la segunda mitad de la década 80, creo que fue.
¿Y qué hiciste en Brasil? ¿En qué lugar estabas 84. allá? ¿Qué labor cultural, educativa desarrollaste allí en Brasil? Yo me fui como la película, un pasaje de ida. En el último viaje que hizo la Varig, que era la empresa brasileña, que llegaba aquí, iba a Miami, se regresaba, ¿entiendes? Entonces, a su regreso, el último viaje fue ahí yo me fui, y yo estaba en Natal. Natal es la capital de Río Grande do Norte, Río Grande del Norte, que es la región donde los brasileños tienen un programa espacial. Entonces, tecnológicamente era muy avanzada. Y en términos literarios también. Y ahí pude reproducir lo que ya yo hacía aquí, que era teatro con discapacitados. Y eso permitió que yo llegara a muchos lugares y viajara por muchas partes de Brasil. Sí. En una ocasión me proporcionaron un avión, en 2 ocasiones, un avión para ir desde ese estado a 6 horas a Río de Janeiro. Sí. Y presenté obras en Río de Janeiro con ciegos y sordos. Y estuve en varios festivales, no recuerdo cuántos, de teatro. Y allá un joven médico, un médico especialista en neurólogo, creo que era muy aficionado con el cine. Y fue cuando yo logré ver algunas películas de 1 minuto. Entonces él me decía, no, vamos a hacer una muestra de cine de 1 minuto. De varias películas, sí, con el tiempo de 1 minuto. Era 58 segundos. Pero prácticamente entonces, un comercial de televisión. Sí. Entonces era loco con eso y yo fuimos muy amigos porque su esposa estudiaba con mi esposa y era un PhD que estaban haciendo, ¿no? Sí, es un doctorado. Y a mí me soltaron en aquella ciudad, ¿no? Sí. Un caribeño, yo nunca había visto gente del Caribe. ¿Y cómo es el Caribe? Es un paraíso. Entonces yo me inventaba cosas, ¿no? En ese ambiente. Sí, yo estaba en mi agua y pude lograr. Después hubo la idea de hacer festivales de películas cortas, ¿no? Para mí siempre me quedó la idea. Y él fue para Sao Paulo, allá conoció a alguien y la idea surgió del Festival del Minuto porque ya se había inventado el 3/4, el Betacán, acá sí, era video reciente. Vamos a decirle como alguna explicación de eso a la generación del siglo XXI, porque tú le dices, mira, esto es un video que permitía la grabación y la conservación de una historia, una novela, una película, un corto. Ajá. Y hay jóvenes que dicen, ¿qué es eso? Porque ese no es el instrumento que se utiliza hoy para guardar imágenes, ajá, reproducir imágenes, ¿verdad? Ajá. Y dar a conocer esas historias. Sí. Entonces, explícale lo que es un video, o qué es el Betacán, o qué es el VHS. Bueno, yo no sé explicar mucho esas cosas. Yo soy muy tonto para explicar cosas. Por eso me he dedicado a escribir, porque escribiendo yo puedo pensar sí, un párrafo durante 1 hora. ¿Entiendes? Y durante 1 hora yo estoy buscando información y esas cosas y escribo mis cosas. Pero anteriormente ya habíamos trabajado con video que eran cintas
sea, Sí. la primera edición que se hizo en el país fue en el año, en los años 70. Ya. Y fue que se dañó algo y Quiñones, Que era un buen técnico, sí, de la televisión dominicana. lo cortó y lo unió. Y entonces lo exhibió de nuevo. Lo puso Y que cuando pasó, hizo así, digo, ya tenemos edición. Entonces yo recordaba todas esas cosas. No, eso fue después. Lo que sí, cuando yo vi esas posibilidades, entonces alrededor del mundo se estaban haciendo muchas películas cortas. No, Sobre en todo video, bien cortas. usando video. Ah, sí, usando Betacam. video, sí. Claro. Era Betacam. y tú sabes, con esto yo filmo mejor que con una de esas cámaras. Así es. Que era una cosa Enormes. enorme. Supuestamente la última tecnología del momento. Sí, lo más avanzado. Lo más avanzado. Y Sí. hoy un celular supera la imagen de esas cámaras. Yo edito con mi celular, pero allí Claro. te tenía que tener otra máquina grandísima para las ediciones. Una habitación solo para eso. Una habitación solo para eso. Y mucha paciencia. Y, sobre todo. Entonces yo comencé con eso y comencé con esa idea y un día la vi que finalmente se dio la idea del Festival del Minuto y esto yo lo voy a reproducir desde que yo llegue a Santo Domingo. Sí. Pero aprendí muchas cosas, a producir y a escribir con los brasileños. Ya. La diferencia es que yo soy un individuo que viene de fuera, que tiene otros conocimientos, otra cultura, otra forma de manifestarse, y cae en un lugar que tenía el mismo sincretismo religioso, sincretismo cultural, había mucha unión, muchas claves familiares. Se conjugaba, sí. Sí, qué bueno. Y tú sabes que nuestra cultura es muy religiosa, muy diversa, dinámica, sí, colorida. Sí, muy de espiritista, que se conjuga con los conocimientos, las culturas taínas, los primeros pobladores de esta región. Quedamos más a flor con esas formas expresivas y por eso es que podemos lograr muy buenas películas que no se pueden lograr en otra parte del mundo. Yeah. La podemos lograr aquí porque aquí hay una cultura sincrética y unas formas expresivas diversas y originales. Sí, porque entonces vienen árabes, vienen chinos y se encuentran, se topan con esa cosa, ¿no? Y entonces eso ayudó muchísimo. Además, Brasil es mucho Brasil, no es un solo Brasil. Exacto. Hay una forma de hablar en el nordeste de Brasil, diferente al centro, diferente al sur. Sao Paulo, los paulistanos, no les gusta que lo digan paulistas. Ya. Hablan de una forma totalmente diferente a los cariocas, a los de Río de Janeiro. Sí. Pero toda la musicalidad viene del norte de Brasil. O sea, la mejor música es de esa confluencia de cultura. Y allá yo me encontré con un merengue dominicano. Y cuando yo puse el merengue... ¿Pero llevado por dominicanos o hecho por ellos? Era, ¿de ellos? No era... Oh. pero eso dominicano. ¿Y qué te dijeron? ¿Qué te contestaron? No, eso de nosotros, se criollo. Yo vivía como constantemente extasiado con la cultura. Y sorprendido, ¿no? Sí. Sí.
Entonces fue una época muy buena para mí, porque además, en otra época yo tuve a servicio consular allá. Yo iba y estudiaba mucho en el Museo de la Imagen y del Sonido. Museu da Imagem e do Som do Brasil, así se llama, que está en Río de Janeiro. Y una biblioteca que se llama la Biblioteca Municipal del Estado de Río de Janeiro, que es la quinta en el mundo, lo sigue siendo. Ahí yo me metía, compadre, martes y jueves a estudiar. Ajá. Cosas de aquí, que tienen cosas de aquí que aquí no existen, que no están aquí. Que no, simplemente no están aquí. Eso me decía en una ocasión el escritor René Rodríguez Soriano, que coincidimos en una actividad cultural que él conoció, porque él falleció, que él conoció y conocía más literatura dominicana viviendo en Estados Unidos que lo que él había conocido aquí en la República Dominicana. Autores que aquí no existen en las bibliotecas dominicanas. Uh-huh. Y entonces le pregunté de inmediato, ¿y a qué se debe eso? ¿Por qué nosotros no tenemos esos libros, esas obras? Dice él, bueno, es un problema de política de Estado. La nación norteamericana tiene recursos para eso, compra libros de toda parte del mundo, uh-huh, distribuye esa cantidad de libros en todas sus bibliotecas, porque ellos saben que tienen personas viviendo en su territorio que no son propiamente norteamericanos, son latinos o son gente interesados en cualquier tipo de manifestación cultural, social, intelectual y creativa. Entonces, comprar un libro de cualquier autor que para ellos representa un autor de cierta importancia, es un deleite, porque están invirtiendo dinero del pueblo en conseguir instrumentos y recursos que permitan a esa sociedad capacitarse. Y él decía, no aquí, porque vive en Miami, no aquí en Miami, no. Yo voy, por ejemplo, a Ohio, cuando voy a visitar una universidad o me invitan a una conferencia o a un taller o a mí me interesa algún evento literario que ellos hacen, entonces yo voy a esos espacios y digo, déjame ir a la biblioteca a ver qué hay. Y me he encontrado con esa agradable sorpresa. Que hay libros, hay obras, hay discos de los años 40, 50, 30, 20 que nosotros perdimos aquí, pero que gente en otras latitudes invirtieron capitales e invirtieron también en pasajes, alojamiento, comida, en gente con capacidad que vino a estas tierras a buscar esa información para llevarla a ese legado histórico, cultural de esos pueblos. Tienen también la posibilidad, muchos dominicanos de alto vuelo intelectual como Silvio Torres Ayllán, de tener hasta 2 oficinas en una universidad y pueden ir a cualquier hora, cualquier día, los 365 días del año a investigar. Sí. Tú no lo ves aquí, por Dios. No. En ninguna universidad usted ve de que un sábado, un domingo, bien. gente de que día investigando. De fiesta. No, jamás. No. Yo creo que los domingos, yo soy de los pocos que visitan la UAS. Aquí, el campus, ¿no? ¿Tú eres vecino? Porque monto bicicleta por ahí. Ya. Y no hay nadie. No hay nadie, no hay un alma. No. Pero la UAS está cerrada. Bueno, Edsel, para nosotros en Diálogos del Siglo XX ha sido muy interesante, muy honorable contar con tu presencia y con tus conocimientos. No hablamos de los sándwiches. No hablamos de los sándwiches. De los sándwiches. Fue en la pañada que tú comiste. En y lo de Paco. Eran ahí los 2 sitios. Sí, los únicos, de verdad. Tú sabes que el compromiso es regresar en un tiempo prudente para rescatar un poco esas anécdotas, contárselas segunda y tercera a los nuevos habitantes del siglo XXI, para que ellos conozcan esas vivencias tuyas muy personales e íntimas, como nacido, criado en el siglo XX. Amigos, será hasta la próxima en otra entrega de Diálogos del Siglo XX.